Bueno, yo hago el deseo extensivo hacia ustedes para que todos estemos en correspondencia. Y con mucho gusto llegamos a esta última lección del curso y agradezco que me hayan manifestado el interés de que haya otro. Durante la lección de hoy, de repente, habrá una, una un anuncio que voy a hacer yo, pero que después va a completar más formalmente la fundación, de cuál va a ser el programa de ese curso, y espero que sea atractivo y que nos siga reuniendo cada vez que se puede. ¿Sí? Bueno, el título del curso, Si no soy lo que parezco, me va a dar el pie para que antes que conectar el final de la última lección con el argumento del resto de la obra, del que haría una síntesis, quiero señalar, recordar algo que todos sabemos. Las escrituras sagradas registran y nos dicen que Moisés un día oyó una voz que le dijo que quería algo de él. Y lo que más presente tengo yo, más que lo que haya pedido esa voz, es el desconcierto de Moisés, que al oír la voz, preguntó espontáneamente: ¿quién me habla? ¿Quién eres? Y entonces le contestó: ¿cómo que quién soy? Y así me lo imagino yo en este tono. Claro que el Antiguo Testamento no lo cuenta así, pero yo lo estoy, digamos, entre comillas, actualizando. Bueno, y entonces yo me imagino que le dijo, como nos dicen los familiares o nuestros conocidos, cuando respondemos una llamada de teléfono y decimos: ¿quién habla? ¿Sí? Y entonces nos contesta: ¿cómo que quién habla? Y bueno, pues claro que estaba justificada la pregunta, y cuando insistió Moisés y le dijo: ¿quién eres? Entonces vino la famosa respuesta muy justificada que dejó esa marca que define las ambiciones de tantos: yo soy quien soy. Y esa frase, bueno, pues la hemos ido heredando de generación en generación, y en el seno familiar no falta el testimonio de cada uno de nosotros de que ha oído algún familiar o nos hemos llegado a oír a nosotros mismos diciendo directamente: yo soy quien soy, o haciendo algo para que nos saluden y nos reciban en el banco o donde sea sin tener que presentar la credencial de lector. ¿Sí? O sea, esto es un deseo general en el que todos nos reconoceríamos, y lo presento en el extremo opuesto del momento en que las escrituras sagradas dan testimonio de que se dijo por primera vez en el universo: yo soy quien soy. Y esto viene mucho a cuento con el curso y el título del curso, porque si Dios es el origen de todo, entonces no necesita decir quién es, porque el único que puede responder esa respuesta es Él. ¿Sí? Yo soy quien soy. Y no me parezco a nadie, le vamos completando después, y después vamos usando la frase para criticar a los familiares que se sienten la gran cosa, ¿sí? Y a los que criticamos diciéndoles, o como les dicen en algunas familias muy atinadamente: mira, ya bájate del ladrillo, que no es para tanto. ¿Sí? Y entonces todas estas imágenes tienen que ver con este curso en cuanto a que los que no somos propiamente Dios, y sabemos muy bien que no lo somos, entonces, sin embargo, aspiramos a decir esa frase, y desde un punto de vista teológico, pues esa frase tiene su copyright inviolable, y entonces los teólogos y los organismos defensores de Dios se han atribuido, sobre todo en España,
el poder de castigar a quien compite con esa realidad original. Y sin embargo, son los mismos españoles los que más intensivamente han desarrollado una cultura, uno de cuyos pilares es el de que los grandes poderosos de España en sus momentos más memorables, ¿sí?, no necesitan identificación ni descripción, sino cada uno de ellos dice, yo soy quien soy. Y cuando a veces no lo reconocen así, entonces lo castigan. De allí, entonces, yo quise tomar, por otra parte, la muy inspirada línea que Calderón escribió para que la dijera un personaje de La vida de sueño, y les leí el pasaje en el cual aparece, donde una extraña figura mezclada de hombre, de mujer, desconcertante en todo, que no sabemos cómo se llama, cuando la autoridad le pregunta, ¿quién eres? Entonces ella contesta, no tan directamente, pero dice, soy alguien que viene a reparar su honra, que es una palabra muy española, y que precisamente la reparación de la honra hace que un español sienta que no puede seguir viviendo hasta que repara la honra manchada o profanada. Y esta es una consigna que define la conducta del español y además propicia que reconozcamos que en la lengua que hablamos nosotros, que es la española, honra y honor se distinguen. En otras lenguas no hay tal diferenciación. Entonces, el mismo Calderón escribió otra obra que ya ha estado aquí, en donde uno de los personajes dice, poniendo las cosas en su lugar, la honra es patrimonio del hombre, queriendo decir que equivale al qué dirán, qué diremos los hombres cuando hablamos de otro. Si hablamos bien, entonces decimos que alguien es muy honrado en el sentido de que justifica que se hable bien de esa persona. Y que por lo tanto, si es una persona honrada, no necesita comprobarlo, porque en boca de todos está el testimonio de que lo es. Bueno, esta es la tradición, no necesariamente la práctica en cada día, y mucho menos conforme nos acercamos a nuestro tiempo. Pero al lado de eso, también lo he señalado aquí, está el concepto del honor, que viene también de un punto de vista teológico, que considera que el honor es un don que Dios nos dio, algo que nos dio, si es un don nos lo dio, y que ese don es lo que se llama la gracia, o sea, el detalle con el cual nos distinguió de todas las demás especies, ¿sí? Nos hizo el honor de darnos un lenguaje, ¿sí? Y esto es un motivo tan fuerte de orgullo para los que pertenecemos a la especie humana, que entonces también tenemos conciencia de que otras especies quieren imitarnos. Y bueno, ahí está el caso de Walt Disney y en los tiempos clásicos de Esopo y tantas fábulas y tantos momentos en que esto se intenta reconocer en otras especies que no son las nuestras, entendiendo que también tienen un lenguaje para entenderse, para entendernos y para que nosotros los entendamos. También está la leyenda muy conocida de San Francisco de Asís, que podía hablar con el lobo, por ejemplo, y que también hablaba con los pajaritos, ¿no? De modo que esto es una cosa muy arraigada en nuestra experiencia de hablantes del español y pertenecientes a una cultura a los dos lados del Atlántico, cuyo fundamento es el lenguaje, ¿sí? Y dentro de ese contacto, de ese lazo que ya no se puede separar,
Entonces están estas frases que después suben al teatro en el siglo XVI y a partir de ahí en el siglo XVII se afianzan cada vez más empáticamente, porque el siglo XVII es el siglo que conforme avanza va debilitando más a ese imperio que llegó a ser el dueño del mundo. Y entonces ya sabemos, y por ahí empezamos nuestros contactos, que justamente hacia el año de 1637, 35, 40, poco antes de la mitad del siglo, destacó en la historia de España un momento de Madrid caracterizado por el hecho de que el verdadero gobernante, lo que hoy llamamos el gobierno, los poderes de facto, ¿sí? Lo ejercía no el rey, sino uno de sus privados, que en España así se llaman los influyentes, los favoritos de los reyes, que ejercen el poder en lugar del gobernante mismo. Y es muy característico del siglo XVII que en la historia de España todo el mundo sabe que los hijos de Felipe II y los nietos no quisieron reinar y finalmente ya no tuvieron ni siquiera la fuerza propia para poder hacerlo. Felipe III y Felipe IV, entonces son estos muy presentes, sobre todo el cuarto, alrededor de este mismo tiempo. Él era el rey del cual su privado era el conde duque de Olivares. Y al conde duque de Olivares, si no lo hemos estudiado, nos es muy familiar su figura, porque Cervantes lo montó en un caballo que tiene las dos patas de adelante al aire y las otras atrás, de una manera muy real, pero que muy expresivamente nos hace saber que ese señor tan poderoso, tan imponente, poco después de que lo veamos se va a caer. Entonces el siglo XVII, en este ejemplo, nos da una de las comprobaciones de que se vive el siglo XVII con la conciencia de que toda España está teniendo un declive, una caída, y que cuando termine el XVII no solamente habrá declinado, sino que definitivamente se cierra ese episodio de la historia de España que sigue estudiándose con el nombre del barroco, que es la palabra con la que artísticamente se designa cómo España tuvo una visión artística excepcional de su propio contraste entre los momentos en que fue la luz y el poder del mundo y el progresivo avance de las sombras, de las zonas de oscuridad que justifican esta denominación de extraña concurrencia de los opuestos con el nombre de barroco. Y el barroco español se distingue de cualquier otro fenómeno barroco y de cualquier otro periodo que con ese nombre se quiera estudiar histórica o artísticamente. Entonces, quizá así no resulte extraño, y sobre todo para los que por alguna razón no han podido asistir regularmente al curso o quienes hoy llegan por primera vez, creo que es oportuno entonces mencionar esto para presentar de otro modo la figura que inicia el espectáculo de esta obra y que va a ser el centro espectacular de la atención, y que es la figura de Alejandro Magno, el que acaban de citar como discípulo de Aristóteles. Entonces Alejandro Magno llega al escenario en un espectáculo que tenemos que imaginar los que leamos la obra, y tendríamos que ver los que viéramos la obra directamente en escena, y que va a establecer de una vez por todas que Alejandro Magno es en su momento vivo el hombre más poderoso de las tierras conocidas, y que él anuncia dentro de su máximo esplendor cuando lo vemos en el apogeo de todos sus poderes, justificando ese adjetivo de magno, ¿sí? Que sería uno de los que se siente con el derecho humano de decir: yo soy quien soy, no necesitan verlo en el programa, porque además
¿quién más va a entrar como centro de todo este espectáculo? ¿Y quién otro va a decir las palabras que les voy a decir a ustedes? Me ha adueñado de la mayor parte del mundo. Me queda muy poquito para decir que todo el globo terráqueo es mío. Y eso que no conozco y que todavía está fuera de mi poder, está marcado por un monte de la región griega que se llama el Peloponeso. Y yo lo tomo como límite para decir, del Peloponeso para acá, todo es de Alejandro. Y del Peloponeso para allá, hacia allá va Alejandro. De hecho, el final de la obra va a iniciar la marcha de Alejandro anunciando que ya después de todo lo que le ha pasado en esta obra, ahora quiere cumplir el dar los pasos hacia toda esa región más allá. Hay un más allá, para todos los humanos siempre hay un más allá. Pero el mismo término más allá resulta que irónicamente en relación con los humanos y las especies mortales también es el más allá de la vida, ¿sí? Y este va a ser el final irónico de esta obra magníficamente concebida y que justifica que no solamente se defina porque nos guste o no nos guste, sino porque todo lo que contiene y la intención de presentarlo en escena es lo que a mí me lleva a dejar abierta la pregunta: ¿a qué cree cada uno de ustedes que se debe que los mismos españoles y nosotros mismos no hubiéramos tenido noticia de esta obra hasta el momento en que la presento en este curso? Y que es una de las razones por la cual dije, bueno, 5 lecciones no van a ser suficientes para todo lo que esta obra justifica, pero quizá 5 lecciones sirva para definir lo más pronto posible: esto a mí no me interesa, o esto despierta me llama la atención, quiero saber más. Y ahora que termine el curso, pues también yo quiero ir más allá del Peloponeso, que es el fin del curso, ¿sí? Y entonces ese más allá también es el más allá del conocimiento. El conocimiento siempre se topa con empieza por un saber, primero es el saber, y todos tenemos en el oído, y nos familiariza la famosa melodía de Mozart y las palabras que dicen voy, que sapete, ¿sí? Entonces, ustedes los que saben, ¿sí? Y me dan el ejemplo que yo quiero seguir: saber lo que no sé. Por ahí empieza. Y esto antiguamente se reconocía espontáneamente con la palabra curiosidad, que hoy se trata irónicamente como algo que no es recomendable, sobre todo en la educación familiar. No seas curioso, nos dicen. Pero si esto se cumpliera, no habría ni curadores de los museos, ni señor cura en los templos, ni habría curita para cuidar nuestras heridas. ¿Por qué digo esto? Porque en esas 3 manifestaciones les dice a ustedes cómo ese origen de la palabra prevalece. Cura es el que cuida, y lo contrario es incuria, el que no tiene cuidado de nada, al que no le importa nada, le decimos que tiene incuria en relación con todo. Bueno, pero cuando se usa la palabra curiosidad legítimamente y en su sentido original, quiere decir cuidado, cuidado en el sentido de tomarse el trabajo de cuidar algo porque tenemos conciencia de lo que hay que cuidar. Y entonces en este punto empieza uno a tener la curiosidad de saber, quiere uno saber más, se acerca a Boy que Sapete, recibe de ellos más y después va uno sintiendo siempre la conciencia que lo hace a uno humilde de que por mucho que uno sepa o por mucho que uno quiera saber, siempre hay un área desconocida, esa área, ese más allá
que está después del Peloponeso, que mientras estamos vivos nos permite que lleguemos a edades grandes con la curiosidad que no se ha acabado y que todos los días empieza con la salida del sol y que todos los días nos da el impulso de ir más allá de nuestros propios límites vivos. Esto es lo que entonces, en el momento en que declinaba las fuerzas, el impulso y el poder de España, se expresaba artísticamente reconociendo que en la medida que algo falta, más representaciones de eso que se va sintiendo como ausencia van ocurriendo. Lo vemos en la experiencia familiar de cada uno de nosotros, en nuestra área íntima. Apenas muere uno de nuestros seres queridos y queremos la memoria y empezar todos los días, empezamos a cultivarla en unos símbolos de esa presencia. Tenemos ahora los aparatos, las fotografías, todo lo que ustedes quieran, pero siguen siendo las flores, las misas, los rezos, las conmemoraciones, las medallas, todo lo que cada quien alcanza a cultivar, que eso que se volvió ausencia física es ahora presencia moral, espiritual, y le vamos dando lo que nos tomamos el cuidado, tenemos la curiosidad y la imaginación para que así sea mientras dependa de nosotros, que esté presente, ausente al mismo tiempo. Esta contradicción es dramática, pero es también la base de eso que llamamos el drama en escena. Y es la base, como al querer construir una pared que necesita dos fuerzas contrarias para que se sostenga, es la base de cualquier edificio teatral que quiera presentar un drama. No en el teatro de revista, donde no debe haber ninguna contradicción. Las piernas tienen que ser bonitas, el espectáculo ligero, la comodidad del asiento, lo que ustedes quieran. Pero no, en este punto es otra cosa. Es construir un edificio con nuestros propios poderes humanos que se sostenga en la contradicción. Y entonces ocurre que si yo esta tarde lo que quiero hacer es un recorrido lo menos largo que pueda, desde el punto de vista de cada uno de los personajes de esta obra, empezando por Alejandro el Magno, veremos entonces en su figura pues la magnitud mayor que se puede concebir, sobre todo dentro de la realidad escénica que estamos atendiendo los espectadores. Y ustedes recordarán o descubrirán hoy por primera vez que la obra nos presenta la magnitud de este hombre que además se va a aportar ganándose nuestro aprecio y nuestro respeto como el hombre más justo, más atinado, más equitativo, al mismo tiempo que es el más de todo. Y entonces va haciéndolo en lo moral, en todo. Pero hay una cosa que no depende de él. Él es la medida de todo menos de algo que reconoce humildemente. Yo no soy artista, pero aprecio mucho el arte. Y entonces quiero que me hagan un retrato. Y necesito que me hagan un retrato porque estoy aspirando a casarme con una extranjera. Y como tiene rango poderoso, entonces le tengo que mandar mi imagen primero y ella me va a mandar la suya. Pero yo soy el emperador y ella no. Entonces, antes de mandar mi retrato, quiero hacer un concurso. Y se le presentan pues, todos los solicitantes y finalmente él les dice, yo quiero quedarme con el pintor que mejor responda a mi juicio, a mi pregunta. ¿Cómo ha de retratarse un emperador? ¿De frente? ¿De perfil? ¿O cómo? Y el que gana el concurso se llama, como el famoso pintor de la época de Alejandro en Grecia, Apeles, que quiere decir, nada más por su nombre, así como Alejandro, el nombre del máximo emperador, así Apeles, el máximo pintor. Los
Historiadores del arte han señalado en nuestro tiempo algo importante no perder de vista. Qué extraña ironía. Conocemos la escultura de los griegos y podemos palparla directamente nosotros, aunque fue creada hace tanto tiempo. Pero no tenemos un solo cuadro, una sola pintura de los griegos, ¿sí? Y sabemos, sin embargo, mucho de la pintura de los griegos. Esa es la ironía. ¿Dónde quedaron las pinturas de los griegos? ¿Con qué pintaban, etcétera? Se sabe por documentación, pero no podemos tener como en el privilegio de Velázquez o de todos los pintores. Y conforme va transcurriendo la historia ya que llega a nuestro tiempo, y tenemos además los que estamos vivos hoy, más que nunca, el privilegio de viajar para ver las pinturas directamente o que las pinturas viajen, o tenemos además el privilegio de llevarnos a nuestra casa, no directamente la obra original, pero unas reproducciones que nos permiten recrear en la memoria todo esto. Pero Alejandro no tenía a la mano esto y como tenía que andar yendo a las tierras más lejanas para poderlas conquistar, en esta obra nos dice: me estoy deteniendo aquí, cerca del Peloponeso, que es la región donde se encuentra Grecia, que es la cuna del saber de Occidente, y es aquí donde yo quiero quedarme todo el tiempo que pueda, casi diciendo en términos muy formales, a ver si algo se me pega. Pero por otro lado, tratándose de Alejandro Magno, está diciendo: hagan de cuenta que le hice caso al doctor Narro y ya me inscribí en la universidad para empezar a estudiar en el próximo semestre. Y en ese sentimiento es como el propio autor Calderón quiere que empecemos los espectadores, ¿sí? Con el gusto de estar siendo testigos de que hubo en el pasado un mandamás más poderoso que nadie y que sin embargo se toma el cuidado de querer saber más allá de lo que ha conquistado y querer llegar a lo desconocido que sigue después de lo que va a conquistar. Entonces, esta sensibilidad y este deseo de tener la curiosidad, el cuidado de lo desconocido, le hace también distinguirse en nuestra atención a este emperador como valiente, porque todo esto no se hace sin peligro de la vida. Y la obra nos lo está dando a conocer cuando regresa más fuerte que nunca. Pero esto va a ser necesario. Y ya dentro de lo que ya casi anticipé, ¿qué sería lo contrario? ¿Cuál sería la debilidad de este emperador? Lo implica ya el concurso. Y él mismo lo dice: aquí tengo tal defecto y aquí tengo tal defecto. Y entonces, ¿de qué lado crees tú que me puedan retratar? Le dice a cada pintor. Y cada uno le contesta sinceramente lo que sea, hasta que Apeles es el que se queda con el honor de ser nombrado el pintor del emperador. Entonces el emperador le dice: mira, mientras vas a pintar, vete a tu casa a recoger a tus papás porque me dices que eres buen hijo y que los quieres traer aquí, los instalamos aquí, vete por ellos. Entonces él así le promete y emprende su camino y lo dejamos de ver un rato, mientras el emperador manda a cada quien hasta que vaya a su sitio y emprende él el camino sin haberlo anunciado, pero con el solo testimonio de nosotros los espectadores, emprende el camino para ir a otro sitio famoso de esta región de Grecia, que es el templo de Júpiter, que equivale al Vaticano, a la mezquita, lo que ustedes quieran, al centro de la religión de los hombres. Y entonces nosotros nos vamos fijando los espectadores y aunque no estemos conscientes, porque no nos da tiempo de pensar tanto en el teatro, nos damos cuenta qué es lo que nos pasa en el teatro, nos vamos dando cuenta de que Alejandro tiene sus calladitos y que no ha dicho ni para dónde va ni qué va a hacer.
y con él entramos al templo de Júpiter. Y entonces viene el episodio que quiere Calderón que nos conste a nosotros y a nadie más, donde dice, aquí está el nudo gordiano y yo lo voy a desatar. Hago un corte rápido, brusco, y quiero decirles que apenas hace unas semanas, el muy notable columnista, escritor, investigador Guillermo Sheridan, que acaba de ser recibido como miembro de la Academia de la Lengua, escribió un artículo siempre ingenioso como es él, en donde dice el encabezado, ni gordillo ni gordiano. ¿Sí? Esto es una cosa muy oportuna, porque va a tener mucho que ver con nuestro curso involuntariamente. Él ahí resume la historia del nudo gordiano y llega a ese asunto. Ni el problema de Esther Gordillo se ha acabado porque ella esté retirada o como querían llamarle ustedes, y por eso es el ni gordillo, pero tampoco gordiano porque el problema no se acaba nada más porque uno quiera cortarlo. Es un problema del cual hay un misterio, como lo implica la leyenda del nudo gordiano, un misterio en cuanto que es difícil que los humanos podamos resolver los problemas que misteriosamente se han acumulado. Unos no misteriosamente, pero siempre hay algo misterioso que interviene inesperadamente y complica, refuerza el nudo extrañamente en vez de deshacerlo. Y eso lo resume entonces Guillermo, de qué es lo que va a pasar en este episodio. Cuando de repente Alejandro, como se sabe, sacó la espada y dijo, no lo logro desatar, y yo, dice en un verso muy memorable, la resistencia, para mí la resistencia es veneno mortal de mi paciencia. ¿Qué quiere decir en términos nuestros? Para luego es tarde, chiquitos, y sácatelo. Saca el cuchillo y ¡paz! Lo corta y se queda muy contento y dice, al estilo de Alejandro, se acabó el problema. Pues no se acabó como hemos estado siguiendo, porque aunque él cree que se acabó, en el momento en que sale del templo orgulloso de haber partido el nudo, y lo quiso partir porque la profecía dice que el hombre que logre desatar ese nudo va a ser el hombre más poderoso de la tierra, él quiere que quede en la conciencia del mundo que él, comprobadamente por la voz sobrenatural, es el asignado, el designado para conquistar el mundo conocido y desconocido. Y muy orgulloso de esto emprende el camino para su campamento, cuando en el camino se topa con una sorpresa que es símbolo de lo inesperado. Y en el caso de él es que oye un escándalo que no esperaba y de pronto sus ojos ven a una presencia inesperada para él, que le da la impresión de ser una amazona, pero que no es exactamente una amazona, y que le dice, Señor, estoy ante tus pies para darte cuenta de lo que me pasó. Esta presencia para el emperador se va a mantener en la sombra de lo desconocido porque ni él ni ninguno de sus espías sabe cómo se llama. Pero lo único que él sabe es que por los ojos de él ha entrado una realidad que no sabe cómo se llama, pero a la que no puede dejar de ver ni atender. Y que cuando se entera de que ella por su propia boca le cuenta que al ser asaltada por uno de los militares del emperador, ella para defender su integridad, con la misma espada del agresor, lo mató, y que viene perseguida por otros militares compañeros que quieren vengar la muerte del militar. Entonces esos soldados esperan que el emperador la castigue y la mate,
y en cambio se llevan la sorpresa de que de pronto este hombre que ya nos ha dado a conocer su magnanimidad en todos los sentidos, le dice, vete a tu casa y yo te libero porque has defendido tu honor, y le da la vuelta al asunto desde su punto de vista para desconcierto general. Y todo esto sucede a las puertas de una quinta, dentro de un terreno enorme con bosques y coto de caza y todo lo que ustedes quieran, donde él ha instalado a unas princesas que trajo de Medio Oriente, desde Persia, como rehenes, y que son hijas del famoso rival Darío de Persia, que se quedó allá reuniendo préstamos para satisfacer el rescate de sus hijas. Dio su palabra de mandar el rescate y entonces las tiene instaladas como princesas que son, también las trata con magnanimidad, son de lo más seductoras, tienen su propio séquito. Y aquí viene una curiosidad que nosotros los espectadores la notamos inmediatamente, pero los lectores no. ¿Son musulmanas? Desde luego no son cristianas, si vienen de las tierras de Medio Oriente para allá, ¿sí? Esto teatralmente es muy inquietante, pero sobre todo hoy sería perturbador. Entonces, estas mujeres, y sobre todo una de ellas, también le resulta muy deseable al emperador. Y los espectadores nos estamos dando cuenta, como pasa en las familias, que alguien siempre se adelanta a todos los anuncios y demás. Siempre hay un familiar que dice, ¡ja! Ya me lo imaginaba, ¿sí? No vieran ustedes el ojo que le echaba el aquí y al de allá, etcétera, etcétera. Siempre hay algo y esos somos los espectadores. Y así quieren los escritores de teatro que seamos los espectadores. Que siempre, como nos consta cuando estamos rodeados de espectadores y se llenan los teatros, que muchas veces les pedimos que se callen a los perspicaces, que se adelantan a la acción y dicen, ¡ah! Igualito que tu papá, igualito que tu tío. Mira, así empiezan los comentarios de Alejandro. Ay, sí, tú, mira, ya está, igual que el sangrón de tu suegro, que todo el tiempo está presumiendo de cuántas cosas hace, etcétera, etcétera. Eso es la vida, eso es el teatro. Si no hay estas reacciones, sería terrible, como pasa cuando estamos trabajando frente a un público que no reacciona, ¿sí? Que siempre comentamos allá atrás del escenario, los actores salen de escena y empiezan a decir, están muertos, ¿sí? Hoy no más no se ven. Y sobre todo cuando teníamos funciones a las 5 de la tarde, yo espiaba, porque yo no estaba en escena, veía a los espectadores, así como ahorita los puedo ver a ustedes, y me decía yo a mí mismo, llegan de su comida familiar y durante la función se van volviendo cuadros de Picasso, así, se van escurriendo y unos como bacon se van untando así en el escenario, y nosotros allá arriba sudando la gota gorda, hasta que finalmente se van a su casa y bueno, todo lo demás. Bueno, esto pasa. Allá está pasando algo y nosotros estamos reaccionando como en las familias. Pero la intención, en tiempo atrás, no era mantenerlos a ustedes en el límite de la reacción familiar, como se acostumbra y se desea, sino que la gente, cuando no había universidades como hoy, ni televisión, ni internet, ni todas estas facilidades, la gente iba al teatro para saber lo que no veía en su casa, para oír hablar su lengua como no se habla en su casa. Al revés del día de hoy, donde hablamos como hablamos y queremos que en el escenario siga siendo, y resulta un poco terco y un poco pobre para la imaginación salir de mi casa para volver a ver mi casa nada más y regresar a mi casa con la convicción de que mejor me quedo en mi casa. ¿Sí? Si eso es el ir al teatro, pues sí ha sido algo ingrato, pero no, por lo menos hasta el siglo XVII, más o menos en las épocas en que terminó esta fuerza del Imperio Español,
La gente desde la antigüedad pagana hasta esos siglos iba al teatro confiando en que iba a haber la suma de todas las artes en escena y el nivel más deseable y alto de la lengua que orgullosamente empezaba a oír y a saber que se hablaba más allá de los límites de su casa. Son los siglos en los cuales el mundo se vuelve tan grande como salir de Cádiz para llegar a las Américas de hoy, ¿sí? Pero aquí vuelvo a unir el título del curso. Cuando Colón pisó esta tierra de alguna manera siguió diciendo, tú dices que es Japón, pero no, chiquito, no soy lo que te parezco. Tanto que después de que se murió Colón, prefirieron llamarnos América, ¿sí? Y entonces así vemos cómo el nombre tiene en la historia resonancias que le hacen trascender su contenido original. Y así como hemos visto que curiosidad y todas estas palabras cambian, entonces así nos preguntamos, si en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, los aristócratas que en el palacio del conde de Olivares están sentados viendo esta obra con tramoya, no al aire libre, sino en un salón cerrado, todo equipado para que los grandes poderosos se sientan tratados a su altura y además con los más grandes recursos de producción que se pudieran tener. Entonces, ¿qué vemos cuando viene una figura de la antigüedad? Que no necesariamente viene a que la veamos yendo hacia el pasado, sino que empecemos poco a poco a reconocer que en su nombre, en sus acciones y demás, están todos los ideales en los que nos han educado, pero que gradualmente, como es el proceso de esta obra, paso a paso nos van mostrando, ya desde el momento en que el emperador tenía algo calladito, y ya desde que lo vimos, nosotros, los demás no lo han visto, que la resistencia para él es veneno mortal de su paciencia. Si la musulmana rehén se le resiste cuando él quiera solicitarla, si esta presencia inquietante a la que indultó y la mandó de regreso a su casa libre, después manda por ella y decir que la traigan aquí porque quiero estar con ella, y se le resisten, a ver ahí chiquito, ¿qué haces? Ahí te quiero ver, a la vuelta de la esquina te estoy esperando. Y así va a ser. Entonces, el resto de la obra va a tener esta acción. Y cuando estamos nosotros en el teatro, no tenemos que hacer esfuerzo para ver que empezamos por ser testigos del apogeo de esta figura histórica formidable, pero que conforme la obra vaya avanzando en sus 3 jornadas, como llegamos hoy a la tercera, hemos visto que es tan vulnerable como todos los humanos, aunque tenga más poderes materiales que todos los humanos. Y al verlo en contraste con otras figuras que no tienen tanto poder como él, o hasta ninguna, como ahorita lo vamos a ver, este emperador, al encontrar sus puntos flacos, sus talones de Aquiles, sus puntos vulnerables, entonces nos va a permitir ser testigos de cómo va a librar esos peligros y esas debilidades o cómo las va a superar. Pero entonces la obra lo va enfrentando a las resistencias, empezando por la del nudo. Esa es invencible. Y en la obra, al mismo tiempo que el emperador va queriendo desplegar más y más y más sus recursos para vencer todas las resistencias del enredo que Calderón construyó para hilar las 3 jornadas, en vez de que él pueda vencerlas todas, todas le van venciendo a él con una más que está fuera
de su control y de la que ni siquiera está él plenamente consciente. Desde el momento en que salió del templo de Júpiter, no solamente no ha cortado el nudo como lo exige la profecía, sino que ahora el nudo misteriosamente se está reanudando sin que nadie intervenga y paso a paso. Y así el hilo conductor tradicional de todas las obras dramáticas que tienen un hilo de continuidad se va haciendo como una madeja que ya no vamos a poder desenredar paso a paso ante nuestros propios ojos. Y el propio Alejandro, en un momento dado, otra vez a la calladita, dice que andaba por ahí viendo la mañana preciosa que durante una cacería, nada, andaba buscando a aquella presencia inquietante que indultó y que no sabe cómo se llama, y de repente el caballo se topa con unos perros de la cacería que vienen con sus cadenas, se les soltaron de los entrenadores, de los monteros, que así se llaman, y a venir en el camino, los perros se le atraviesan con todas las cadenas, enredan las 4 patas del caballo y derriban al emperador y le cae el caballo encima. Y misteriosamente, o más bien inesperadamente, no tan misteriosamente, aquella mujer que mató a su general reaparece de pronto en escena con un arco y una flecha como nuestra Diana y dispara la flecha que va a dar al caballo y el caballo suelta, bueno, se muere y pueden sacar al emperador ileso pero debilitado. Y entonces sucede algo francamente irresistible para estudiar y que ya no quiero demorar el momento de decirlo. ¿Qué le pasó al emperador que se estaba desmayando por la caída cuando abrió los ojos y en un abrir y cerrar de ojos, que es cuando más cosas tremendas nos suceden a nosotros, en un abrir y cerrar de ojos volvió a ver a aquella que él indultó y ahora ella le ha salvado la vida? Pero al mismo tiempo que se da cuenta de eso, dice, ¿quién eres? Y ella dice, lo bueno es que estás bien, etcétera, etcétera. Y otra vez las circunstancias los vuelven a separar sin que él sepa exactamente cómo se llama. Pero ya fotografió, él ya tenía su estructura nano. Y entonces con el nano registró, así en un santiamén, como decíamos antes de los celulares, ¿verdad? Ahora en un parpadeo del celular, la retrató. Y ya la tiene adentro. Y no puede dejar de atenderla. Ya no es curiosidad, sino ahora es apasionamiento. Y da la casualidad que en ese momento va a aparecer por allí también, porque son los hilos del propio Calderón de la Barca y un tanto de esto que se llama el azar, que van enredándolo todo para que también Apeles pase por allí, ¿sí? Y luego veremos la historia de Apeles, qué es lo que le ha pasado a él para llegar acá. Y entonces le manda decir a Apeles, el emperador, ya que regresó de su tierra y demás y que ya trajo a sus papás o lo que sea, díganle que quiero que pinte un cuadro. ¿Sí? Y ese cuadro quiero que sea de esta presencia que me salvó la vida y a quien le debo la vida. Eso lo dice cuando ya se repone y finalmente localizan a esta disque amazona. Él la ve como una amazona, probablemente nosotros no la veamos como amazona, pero sí reconocemos que ella se diferencia de las princesas porque ella es una realidad primitiva, que cuando las princesas le dicen, te vamos a vestir aquí en nuestra quinta y demás, tú déjate con nuestras esclavas y nuestras gentes, porque te van a pintar un retrato. Y entonces ella dice, ¿qué es un retrato? Como realidad primitiva. Y aquí vamos de camino de la pregunta
que en la segunda jornada va a cerrar el acto, cuando ya pintado en escena el óleo y Apeles ha cumplido con el mandato del emperador, le dice: ven a ver lo que pinté. Y ella dice: ¿soy yo aquella? Y ya no distingue quién es ella, si la de allá del cuadro o ella misma. Y al mismo tiempo que tiene esta perturbación, en preguntas tan sencillas, ustedes ven que la envoltura podrá ser rebuscada, complicada, sofisticada para el gusto de hoy. Pero los momentos claves están definidos por las frases más reconocibles, más diáfanas, más transparentes. Y en cada una de ellas la obra nos hace sentir el gobierno de un misterio que no podemos decir exactamente qué fuerza es. Pero cada una de estas preguntas se multiplica como en una especie de fuego artificial que se derrama en el cielo, en deslumbramientos innumerables y prodigiosos, y se multiplica cada vez que dices la palabra, más fondos y más resonancias tiene. Nuestros oídos, nuestros ojos ven más, oyen más. Y justificando lo que dice Calderón en otras obras, la sed con que nació el oído, no quieren que cese esto a partir de la pregunta formidable: ¿yo soy aquella? Entonces, ¿soy lo que yo creía o soy lo que parece allí? Y si no soy lo que parezco que soy. Este va a ser paralelamente la pregunta de los otros personajes centrales de la obra, tanto del emperador como del artista, pero cada uno va a ser meneado en su tapete, en su seguridad, y de una manera directa o indirecta va a pasar por las mismas preguntas. Si no soy lo que parezco, entonces ¿qué soy? El emperador va a decir: yo creí que yo iba a llegar a decir yo soy quien soy, y ahora resulta que no sé bien quién soy, pero sí sé que soy Alejandro el emperador. Y cuando se me presenten estas derivaciones del nudo que yo corté, entonces voy a tener que decidir como el emperador más justo, el más importante, el más legendario y el más ejemplar de todos los emperadores que ha tenido el mundo. Esto no lo va a decir directamente, pero esto es lo que vamos encontrando en el curso de la obra, que estamos viendo una idealización de algo que no se da en la realidad que estamos viviendo, sino en una doble, múltiple, ficticia realidad escénica, en donde de pronto en la figura individual de Campaspe uno puede leer la pregunta de toda la sociedad que está contemplando esta obra como espectadores, que véanlo como si dijera: España del siglo XVII pregunta: ¿yo soy aquella? La realidad que parecía que era del pasado, ¿soy yo? Es formidable, y estas son las resonancias que no cesan a lo largo de toda esta obra, cuando el poder poético del propio Calderón llega a apuntarse en estos clímax. Entonces, en ese momento nosotros tenemos la posibilidad de querer saber qué han visto todos los otros personajes y cuál es la historia que los ha ido enlazando con esta figura del emperador, y cómo es que ellos van a intervenir
para que esta pregunta, al llegar al final del segundo acto, mediante una obra de arte y mediante un objeto que es esta, entre comillas, amazona, un objeto de ese arte, que ni siquiera había tenido la experiencia artística que ahora se le da a cualquier mortal, nada más con que tenga el deseo. Entonces, al preguntar primero qué es un retrato y cuando le dice el pintor, esa eres tú, se ve, entonces le da voz a la pregunta de todo este final del siglo XVII en toda la realidad española, no solamente de la península ibérica, sino de todo el mundo que todavía abarca el Imperio Español. Y entonces así vamos a ver las figuras del artista, que es Apeles, la figura de las mujeres, ya dije cuál es la diferencia, pero por otro lado nos espera también una figura que vamos a desarrollar más en el próximo curso, la figura de un pícaro. Un pícaro que es una creación de la cultura española, de la cual tenemos conciencia muy especialmente a partir del siglo XVI, cuando se escribe la novela El Lazarillo del río Tormes. Y cuando nosotros aquí en el siglo XIX, continuando esta corriente, tenemos un periquito, no un río, que tiene sarna y que se llama el periquillo sarniento y que abre las puertas de nuestra propia picaresca, que culmina en Cantinflas, supremo hasta que se le ocurrió operarse. Ahí dejó de ser pícaro por su propio deseo. Uno lo respeta, aunque no esté muy contento, pero esto ya es problema de cada quien. Pero es innegable que ese momento detiene lo que era inconfundible. Era el gran pícaro de esta realidad. Y eso nos permite, si ustedes piensan en Cantinflas con esa gracia, y se fijan que la misma palabra teológica, gracia, que la teología señala que es el regalo, el don de Dios para nosotros, para distinguirnos, es la palabra con la cual decimos, qué gracioso, o sea, qué dotado de una gracia ya completamente humana, ¿sí? Y esa misma palabra hace el género español cómico del siglo XVI y XVII, el gracioso. Y ese gracioso es el pícaro. Y mientras más chavito sea, mejor para todos. Esto es lo que en una página uno no se da cuenta cuando aparece esta figura y puede pasar perfectamente desapercibida. Yo intencionalmente la he dejado para el final. Por sí sola la figura del pícaro español, y que se extiende al otro lado del Atlántico con nosotros, justificaría muchos cursos, y de hecho los hay. Pero nosotros vamos a tener la oportunidad, para quienes quieran seguir por aquí en este ambiente tan favorable y teniendo la hermosa compañía de ustedes, vamos a tener un curso del cual he hecho este pequeño esquema. Se llama 5 veces Cervantes, porque creo que ya le toca. Él es el Alejandro Magno de las letras. Y entonces va a tener 5 lecciones con 5 diferentes obras. Una se llama El Colegio de los Perros y es una novela. Una novela que él mismo llamó ejemplar. Es una novela corta, ¿sí? Luego, El Viaje del Parnaso, que va a cumplir años el próximo 1900, el próximo 14, pues siempre me equivoco, pero bueno, mecánicamente es demasiada vida del 1900 y todavía viene el lapsus. Bueno, 1614, para que no solamente estemos conmemorando la Primera Guerra Mundial, sino también estos orgullos. En 1614 publicó un título
que no es tan conocido como el del Quijote, pero que es muy intrigante y atractivo. Se llama El viaje del Parnaso, que es otro monte famoso, nada más que de los poetas. Y de él, entonces, he separado una cita que dice: yo soy aquel, para que vean ustedes que no fue Alberto Cortés el primero que lo dijo, yo soy aquel que en la invención excede a muchos. ¿Sí? Bueno, la invención. Bueno. Después vamos a estudiar en dos partes una obra muy singular y que nos importa muchísimo. Se llama El Rufián Dichoso, es una obra de teatro. Su primera parte sucede en Sevilla y la segunda parte en la Nueva España. Y es la obra en la que se teatraliza un hecho de nuestra vida novohispánica que desconocemos curiosamente los mexicanos. Este señor era, hagan de cuenta, el Al Capone de Sevilla, pero había nacido en buena casa. Era rico, nada más que su papá, para que no estuviera manchando su honra, lo mandó a Sevilla para ver si se regeneraba, y a grave decisión, en vez de regenerarse se volvió el Don Corleone de su tiempo, ¿sí? Y entonces, huyendo de la justicia, un día se subió a un barco, se lo trajo para acá, y cuando llegó acá, misteriosamente, decidió meterse con los dominicos, se volvió dominico, nos ayudó prodigiosamente en toda nuestra vida y atendiendo a enfermos de peste, de sífilis o de las cosas, de plagas, etc. Entonces se contagió y se murió mártir y finalmente lo canonizaron. Y tenemos un santo que no es Juan Diego, que se llama Cristóbal de la Cruz. Y este es el protagonista de este gángster que se hizo santo y del cual los dominicos tienen mucho orgullo. Y el cronista de los dominicos contó, hizo la crónica, y por eso Cervantes se enteró de que había esta historia y la contó casi en su actualidad. Y entonces vale la pena entonces dividirla en dos partes y presentárselas a ustedes para que la conozcan y no se van a arrepentir. Bueno. Y luego finalmente la curiosidad de curiosidades, que Shakespeare adaptó un episodio del Quijote que se creyó perdido durante siglos y que apenas en el siglo XX, un día por accidente se recuperó. Y desde entonces tenemos a Shakespeare en Cervantes y a Cervantes en Shakespeare. Y esto lo vamos a estudiar con el nombre Cardenio, que es el centro y protagonista de esta narración, que se puede ya conseguir la edición y que para sorpresa de ustedes tiene otra adaptación que se recuperó con toda esta atención merecida en el siglo XVIII. De manera que ahí está Cervantes reciclándose como el nudo gordiano y multiplicándose por todo. Y con eso llegamos al intermedio y nos vemos dentro de un ratito. Gracias. Entonces, como vamos camino del final de los finales, entonces voy a completar la acción de Alejandro, aunque después de yo algunos detalles de cómo llegó a este momento final. Cuando la obra termine, se habrá desenredado el problema que llega a ser conflicto de lealtad sin solución entre el propio emperador Alejandro y el artista Apeles, cuando primero Apeles se da cuenta de que el emperador ha mandado pintar el retrato porque está enamorado de esta mujer que se llama Campaspe. Finalmente llegan a saber su nombre los dos. Es un nombre que tiene
justificación histórica porque el más famoso historiador de la antigüedad, que se llamaba Plinio el Viejo, registra entre los hechos biográficos de Alejandro, a diferencia de Plutarco, que registra otros nombres, Plinio el Viejo da este dato de que hubo un romance entre el emperador y una amazona que se llamaba Campaspe. Otros biógrafos no incluyen esto. Pero Calderón le pareció esto muy apto para lo que él quiere, que es justamente poner al emperador en conflicto pasional, amoroso, ¿sí? Y motivar que los espectadores seamos testigos de cómo él está dotado de una ética que le permite salir de la crisis éticamente y continuar el camino hacia lo desconocido que va más allá del Peloponeso. Entonces, así como entró en pompa y majestad, así va a salir finalmente de escena, pero ahora también señalando que por hechos históricos, la supuesta prometida a la que le iba a mandar el retrato que le permitió conocer a Peles, ha muerto en un naufragio muy oportunamente para él. Y entonces sucede un final que yo creo que es muy atrevido de parte de Calderón, porque va a sugerir que una vez que logre poner todo en su lugar, como además el padre de las princesas, rehenes, ya mandó el rescate completo y ya las ha puesto nuevamente en libertad, ahora dice que él va a disponer las cosas para que pueda casarse con la princesa Estatira, que yo durante el curso, para que no la confundan, le he llamado Salma Hayek. Bueno, entonces, con esa diferencia, ¿sí? Entonces Salma Hayek se va en el comitivo a la conquista internacional. Pero aquí viene lo atrevido. Si ella es musulmana, entonces, ¿cómo se puede casar con Alejandro? Bueno, está justificado porque Alejandro no era cristiano. No había nacido Cristo cuando Alejandro hizo sus conquistas y por lo tanto se sugiere en la conciencia de los españoles que vieron esta obra en el palacio del conde duque que Alejandro no sabía de Cristo. ¿Sí? Si él es contemporáneo de Aristóteles, pues entonces esto es antes de Cristo. Por lo tanto no hay cristianismo, entonces no hay a quien ofender. Y es muy probable que entonces el lado de los macedonios, Alejandro es Alejandro de Macedonia, así como su padre, y hay la coincidencia entonces paralela de que los españoles del siglo XVII, ya muy dados a ver todo a través del título, esto no es lo que parece, entonces si no es lo que parece que es, entonces ellos no les cuesta ningún trabajo desde el principio decir, está diciendo Alejandro, pero para mí es Felipe IV. De manera que por eso les presenté al principio del curso esta formidable transformación de las Meninas, donde todas estas figuras están ahí, y se pueden leer las Meninas en esto que yo les dije a ustedes, de que si uno está leyendo, estudiando o viendo darlo todo o no dar nada, uno puede tener la inquietud imaginativa de decir, el cuadro que está pintando Velázquez en las Meninas no puede ser la historia de Alejandro Magno. Nadie lo va a poder comprobar, porque eso, la pregunta como la hagamos no tiene respuesta, porque el cuadro que está pintando Velázquez, muy significativamente, mide la altura casi del marco, del cuadrado, del frente del cuadro, ¿sí? Entonces casi tienen la misma altura, es que es enorme, ¿sí?
Y ahí cabe no solamente la historia de Alejandro, sino la de Salma Hayek y la del actual sexenio que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo junto allí, entonces todo, curiosamente, todo hace sentido, ¿sí? Porque ahora les voy a decirlo, donde creo yo que está la clave de toda la obra, que sí sale Alejandro con todo su poder y la ganancia de su consorte, más y va a rebasar los límites del Peloponeso y depende del diseño de la producción, que se sienta emocionado el espectador, porque principio y fin de esta obra son un espectaculazo como no lo da ni Spider-Man, ni Cats, ni nada. Bueno, de veras, es más allá de todo lo que se puede. Y sin embargo, nosotros los que estamos estudiando, viendo la obra en este curso, sabemos qué sucedió más allá del Peloponeso. Es formidable lo que la realidad histórica le reservaba a la historia de Alejandro. Caminó un poco y le picó un mosquito y se acabó imperio, emperador y todo. Y eso que nosotros sabemos se aplica también a España. La picó un mosquito. Y de ahí para abajo, al mismo tiempo que España, también irónicamente para los españoles, sube y baja más o menos, tiene sus ratos peores, sus ratos mejores, pero su arte perdura. Y lo que perdura es el retrato, porque yo imagino que si Apeles es Velázquez y Velázquez es Apeles, según lo podamos transparentar, quizá Apeles pintó a Campaspe como la Venus de Velázquez. Y si se ve Campaspe a sí misma como la Venus de Velázquez, imagínense todas las resonancias de la pregunta, yo soy aquella. Y todo esa fue la frase a la que llegamos en la lección pasada. Bueno, entonces, con este camino, lo que quiero decir es que si algo sabemos nosotros, es que se va a morir Alejandro. Pero no solamente Alejandro, sino el imperio y todos nosotros. De manera que todos vamos para allá con Alejandro al final de esta obra, ¿sí? Y eso yo lo encuentro muy merecedor de una atención permanente. Y por eso en esta lección dije yo, no voy a leerles el acto, voy a tratar de que nazca el espontáneo deseo irrefrenable, no tanto de sentarse a leerlo de corrido, porque la lectura de una obra de teatro es realmente imposible si no lo va a hacer uno para representarla. Tanto es así que hay un gran teórico de teatro que dice, las obras de teatro no se deben estudiar más que de una sola manera, como si se estuvieran ensayando, ¿sí? Y eso lo pueden ustedes comprobar un día que tengan más de una voz que quiera contestarles, lean en voz alta y van a ver cómo es muy diferente el funcionamiento. Porque las obras, además de tener un contenido, una idea, unas emociones, lo que ustedes quieran, tienen un funcionamiento. ¿Quieren decir algo? Probablemente, pero lo que todas tienen es un funcionamiento. Y ese funcionamiento, si no funciona, ya sea por torpeza de los realizadores y los actores, o porque la obra no está bien resuelta, si ese funcionamiento no es eficaz, entonces de nada sirve que la escriba Sartre o el filósofo más importante. Y al llegar a la presencia de la filosofía, es oportuno que les diga que intencionalmente he dejado para este final dos presencias en la obra que son mucho más importantes cuando uno las ve y espontáneamente de lo que uno sospecharía. Este chamaco, que es como el Lazarillo y que se llama Clarín, y que es una realidad acomodaticia, de un origen completamente opuesto al del emperador, sin explicación, aparece
como si viniera del frente de batalla con los ejércitos de él, pero sabemos muy bien que no le llevó ni el fervor patrio ni la admiración a Alejandro el abandonar a Peles y dejarlo ahí tirado en su casa donde le prestaba servicio para irse con los ejércitos de Alejandro a las conquistas, ¿no? Y que además es muy probable que ni siquiera haya ido a las conquistas, sino que haya esperado el regreso para unirse al batallón, ¿no? Y presumir de que viene de la guerra para tener ventajas egoístas y personales, que son características de eso que se llama el pícaro. Pero aquí lo importante es ver que todos los pícaros vienen de un origen común. La desproporción entre la riqueza y poder de los de arriba y el desajuste social que estas consecuencias tiene cualquier imperio. Y que en el español es extremoso porque el imperio español era dueño del mundo, literalmente, y entonces esos pobres de los pobres, ¿cómo sobreviven? Y es el talento y la gracia del menesteroso el que le hace salir adelante en la vida por un mérito muy suyo. Es cierto, es acomodaticio y al contrario del emperador, no conoce la palabra ética ni la quiere conocer. Pero eso no le impide que él siempre esté cerca de algún poderoso. Y que cuando ese poderoso de pronto se da cuenta, él se le ha vuelto indispensable al poderoso. Pero en esta obra va a cumplir otra función muy rara, muy excepcional, y que vale la pena darle entrada en nuestra atención. Él va a ser testigo de cómo se pinta un gran cuadro, pero al mismo tiempo va a estar preparando los materiales para que se pinte el óleo. O sea, que él directamente puede dar el testimonio de todo lo que se necesita, pero con una limitación dramáticamente interesante. Él no abarca comprendiendo las dimensiones de eso, que si él no ayuda, no se hace. Entonces cumple una función en absoluta inconsciencia y hasta inocencia, pero que tiene las consecuencias de una indolencia. Él está directamente y a cada rato la escena lo dice, como cuando revisen el segundo acto, yo estoy moliendo los materiales que se van a volver primero polvo y después se van a revolver y yo ya preparado se los doy a Velázquez para que Velázquez ponga. Entonces, quizá no esté de más repetir que Quevedo, el contemporáneo de los barrocos, y también en su propia salsa enorme, gigante de las letras, bueno, aquí me hubiera dicho uno de mis maestros, enorme como todos los gigantes, José Luis. Sí. Entonces, esa redundancia, bueno, a cada rato caigo en ella. Yo creo que más por recordar a mi maestro que por ignorancia, pero en fin, ahí está. Bueno, el caso es que este Quevedo escribió un poema formidable, pensando en Velázquez, y que se llama El pincel. Es un poema escrito en un lenguaje muy sofisticado para un primer contacto fácil. Y en él hay estos versos que no es difícil memorizar. Dice, las manchas distantes, refiriéndose a que cuando vemos el cuadro, de lejos se ven manchas, pero que en la distancia se vuelven algo más que manchas y se vuelven una verdad. Entonces dice, las manchas distantes que son verdad en él, no semejantes, queriendo decir, eso que ven no es lo que parece, es pintura, ¿sí? Y es pintura porque el pintor tiene un pincel misterioso, invisible, que hace esas manchas y que en la distancia mágicamente
ya gobernadas por un misterio, no por la mano del pintor. Son siempre están cambiando en la atención y siempre están siendo algo más de lo que fueron originalmente. En donde se repite el proceso teológico del que siempre dan cuenta las letras sagradas, ¿sí? O sea, estaba la fuerza creadora de Dios quieta y de pronto dijo, esta madeja está muy enredada, la empezó a poner en orden, se tardó 7 días y después nos hizo a nosotros, ¿sí? Entonces todo eso pasa y es muy legítimo que los espectadores vayan identificando en las manchas distantes activas del escenario lo que cada quien empieza primero por decir, mira, igualito a tu tío, igualita a tu suegra, igualita a la novia de tu hijo, etcétera, etcétera, así, pues sí, de ahí se empieza. Pero cuando la obra termina, todo es mucho más de lo que parecía y vamos oyendo cómo esos mismos espectadores que no resistieron las ganas de comunicar su propia identificación, ahora están ante un misterio que no logran descifrar y que como todos los misterios lo tienen en silencio, pero expectante, atento, alerta, con abierta curiosidad, ¿sí? De ir más allá del Peloponeso, que aunque todos estemos conscientes de que nos queremos morir, lo desconocido sí tiene que resistirse un poco a nuestro gusto, a todo eso, pero también a través del arte vencemos nuestra resistencia en lugar de que tengamos que sacar un cuchillo y cortarlo, ¿sí? Y entonces vamos viendo que en esta caída del Imperio Español, todas las violencias del imperio, en el momento que vemos en la figura de Alejandro al emperador Felipe IV y sus acciones y demás, no nos da tiempo de reflexionarlo cuando estamos en el teatro, pero en nuestras casas sí podemos detenernos un momentito y con nuestra propia iniciativa confiar en que si esta línea que yo primero que nada reconozco que no entiendo, pero que tiene una apariencia, si yo le concedo lo que dice el título del curso, si la línea me está diciendo no soy lo que parezco, y si no soy lo que parezco que soy, eso lo vas a contestar tú, ¿sí? El que está leyendo, el que se detiene en su casa, el lector de una obra de teatro, que cuando se detiene en su casa dispone de un tiempo que no tiene en su butaca. Entonces, eso es lo que ahora les permitirá también ver en este proceso del desenlace de la obra que todo el tercer acto nos va a señalar que Alejandro, en su educada virtud de la prudencia que la tiene por naturaleza, ya se siente tan perturbado por todo lo que le está pasando y particularmente porque la pasión por esta mujer lo está descontrolando. Él es que está acostumbrado a controlarlo todo, nada más por imaginarla, verla, tenerla incluso frente al retrato, entonces se siente él totalmente desquiciado y eso le angustia porque no deja de tener la responsabilidad de todos los súbditos de su imperio. Y entonces tiene la necesidad imperial de ir a buscar al filósofo, a la filosofía, que sea su interlocutor. Y en su propia deformación apasionada, de enamorado, no le dice directamente al filósofo, y el filósofo lo va a descubrir, que aquí hay gato encerrado, me está preguntando una cosa pero quiere averiguar otra, y en esa perspicacia del filósofo reconocerán ustedes la presencia del legendario Diógenes, que vive en un tonel, que tiene la linterna con la que anda buscando a un hombre honrado, que siente que ese hombre honrado es el propio Alejandro y que cuando Alejandro lo busca le contesta. Pero que esto que le pregunta, él no lo puede contestar inmediatamente y pide que
que le dé su tiempo para que pueda él observar y finalmente diagnosticar. Y entonces, con estos espías que, como ven ustedes, siempre hay en todas las épocas, ahora es el filósofo espía. El espía se coloca a la distancia y ocurre el primer diálogo ya con un grado de conciencia tanto de los dos rivales, tanto del artista Peles como del Alejandro, aunque no saben exactamente de quién está enamorado el pintor, el propio Alejandro no lo sabe, lo interroga porque después del episodio del cuadro, al terminar la segunda jornada, Apeles ha entrado en un periodo de depresión que nadie sabe a qué se debe. Y se ha desaliñado, es casi irreconocible el Apeles que admiró el emperador. Y entonces el emperador dice que lo que más le importa es averiguar la causa de su enfermedad, de su depresión. Y esto es lo que justifica que él autorice a Diógenes que se ponga detrás de ahí de un rinconcito y que entonces escuche y sea testigo del diálogo que va a tener con él. Pero el diálogo no tiene un buen final. El propio Apeles no logra vencer su conflicto de lealtad y la misma intensidad pasional que le ha hecho romper con Campaspe al final del episodio del retrato, le ha hecho entrar en este vértigo y entonces va a ocurrir otra cosa que es muy de llamar la atención en esta obra, que la obra de pronto para contar todos estos desajustes recurre a transformarse en una serie de pasajes musicales que la hacen ya un anticipo operístico y que muy probablemente haya contado Calderón en su primera presentación con una orquesta del Palacio del Retiro, que haría muy verosímil lo exacerbado de este tercer acto, donde la excitación de Apeles va a crecer a tal grado que va a sentir él que se está incendiando por dentro y a decir unas palabras entra en un delirio terrible. Entonces es una escena que necesita un coreógrafo de primera y que viene a plantar un problema como el de las cantantes cuando tienen que hacer la danza de los 7 velos. Ahí, Montserrat Caballé, la de más problema que nadie. ¿Quién va a cantar con mejor voz que ella? Pero ¿quién va a querer que se quiten los 7 velos? Montserrat. Y entonces lo que se hace es muy ingenioso y el público, con la orquesta sinfónica está impresionante, todo se vale. Una vez que está la orquesta de respaldo, lo más inverosímil como pasa en la ópera, sucede y nos lo creemos siempre y cuando estén Plácido y Montserrat. ¿Sí? Entonces, sí, la superorquesta y las grandes voces y que venga, como decía Cantinflas, que me echen al gato. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese punto, así va sucediendo gradualmente, pero en las páginas uno no se da cuenta que está sonando una orquesta y uno tiende a decir, ay, qué obra tan descabellada. Sí, sí es descabellada, pero también para mí quiere decir que el teatro español se va a detener como el imperio, pero el arte del teatro en Europa va a caminar hacia el siglo XVIII, hacia Mozart, al XIX, a Verdi y a nuestra actualidad, donde podemos ver la ópera en nuestra casa, en el auditorio, en Londres, en la Scala, en todas partes, ¿sí? Sí, donde queramos y podamos entrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes pongan nuevamente su atención en la tercera jornada o por primera vez, denle estas posibilidades en su propia imaginación y no necesitan querer leer todo el acto de corrido, sino irlo encontrando poquito a poco. Y si no encuentran nada, no les aflija. ¿Sí? El lado de los pícaros, repito, que se va a multiplicar por 5 veces Cervantes y ya vamos a tener ahí otra entrada a ese mundo. Pero en el lado de los otros personajes de la obra,
es el momento de entrar en el caso de Campaspe, que es un personaje que no tiene sustento histórico, como Alejandro, o como Apeles, o como Felipe IV, sino que tiene en realidad una combinación de prestigios mitológicos. Y los mitos llegan funcionan antes del cristianismo, y después el cristianismo se fascina tanto en ellos que los vuelve cristianos y los va reciclando y llegan a nosotros en un muy prodigioso, en una prodigiosa fundición de lo pagano y lo cristiano, porque los mitos tienen esa fuerza, ¿sí? Y entonces van haciéndose presentes ante nosotros todos los días y nos piden todos los días, cuéntame hoy, ¿sí? O sea, por eso es que nunca nos sentimos seguros cuando dicen, ¿quién fue, cómo es el mito de Dafne, por ejemplo? De Dafne y Apolo. Ay, vas a creer, yo tengo tan mala memoria que nunca me acuerdo. Me lo han contado 700 veces. Al contrario, es la propiedad del mito. Hay que contarlo como si nunca se hubiera contado. Es como un chisme, pero de buenas consecuencias. ¿Sí? Sí, cada quien le pone su ketchup. Pero ese día es el ketchup de ese día. Y al día siguiente otro y otro y otro y otro. Bueno, entonces esta propiedad era muy dinámicamente percibida por los espectadores del siglo XVII. Y entonces esa apariencia de amazona es mitológica de origen, ¿sí? Las amazonas nacen en las leyendas de las amazonas. No necesariamente son enemigas o lésbicas, no, son primitivas, son cazadoras, son grandes atletas y viven en la naturaleza, no viven en la civilización. Y cuando a las amazonas las toman como el nombre del río en nuestro continente, ya las amazonas han viajado de cultura en cultura y lógicamente tenían que llegar acá. Y ustedes saben que las amazonas, se llama así nuestro río, porque uno de los conquistadores pudo ver que había ese tipo de mujeres en nuestro continente, en la realidad prehispánica. Y entonces quisieron rendir este reconocimiento poniéndoles amazonas de Europa a las amazonas de la región que hoy reconocemos como el Brasil, ¿no? Entonces todo esto se junta en el final del siglo XVII, porque cada día va habiendo un poquito más de conciencia de nuestro lado, ¿sí? Y entonces nosotros vamos quedando incluidos en ese límite que traspasa el Peloponeso, y lógicamente Calderón quería que en estas nuevas percepciones interviniera el filósofo, y un filósofo desinteresado, un filósofo que, como Diógenes, todo el mundo respetaba porque es tan pobre como los más pobres, pero por voluntad. Es como en el cristianismo San Francisco de Asís, pobre porque quiso, no porque la sociedad lo hiciera pobre, que es muy distinto. Esta es una cosa muy interesante de no perder de vista, ¿sí? Bueno, entonces, con todo eso, Calderón ha construido pues un tercer acto que está lleno de recursos operísticos para mí, y todavía falta preguntar, ¿y las rehenes qué vieron o qué pensaron mientras pasaba todo esto? Ellas que vivían en esa quinta para que estuvieran tranquilas mientras llegaba el rescate, de pronto oyeron unas voces, se asomaron a la puerta y vieron que venía persiguiendo un grupo de militares a esta muchacha que va a tener apariencia de amazonas,
y que de pronto entra a defenderla con su propia espada, un muchacho que nadie sabe quién es y que apareció de pronto por allí, que oyó la persecución, muy noblemente quiso defender a la perseguida y en la persecución lo hirieron y cayó a las puertas de la Quinta de las Princesas y la perseguida alcanzó a tocarlo cuando la tomaron a ella y la separaron, y entonces ahí vemos el paralelo de cómo Apeles vive un episodio idéntico al del emperador, que en un abrir y cerrar de ojos alcanzó, como en el celular, a retratarla, y cuando a la mañana siguiente tomó nuevamente conciencia y pudo moverse por su cuenta, levantarse y salir del refugio de la Quinta, lo que quedaba frente a él no era la naturaleza, sino la imagen que había retratado y de la cual ya no puede separarse hasta que la transforma en obra de arte, pero ya por mandato del emperador, y venciendo con una fortaleza terrible moral el deseo de desafiar a su rival, que es nada menos que el emperador. Y entonces aquí les voy a dar la clave desde el punto de los españoles, la clave que arma todo el drama en su momento final, en la tercera jornada. Durante el siglo XVI, los teóricos de la vida religiosa española plantearon un problema que se llama, en abstracto, la victoria de sí mismo. Es un concepto muy inquietante y del que nos defendemos todo lo posible, porque implica el tener una fuerza natural que nos permita vencer lo que en tiempos anteriores a los nuestros sugería la palabra pasión. Tomar en cuenta la palabra pasión y quererla revisar les hará apreciar mucho más esta obra y muchas otras obras españolas. Pero tomemos el caso muy conocido de nosotros, de los jesuitas y de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, no necesitamos estar muy informados, pero sabemos lo suficiente que Ignacio de Loyola era un militar y que un día tuvo una especie de neumonía y que mientras estaba en la crisis tuvo una visión que cuando salió de esta crisis le hizo tomar conciencia de que él ya no quería ser militar, sino militar de Dios. Y entonces fundó esta orden con la disciplina de los soldados, pero aspirando a la conquista de la eternidad allá arriba. Y para eso entonces diseñó sus famosos ejercicios espirituales. Loyola es, para quienes tenemos que estudiar la literatura del Siglo de Oro, es esencial. No se puede, que sea uno creyente o no, no se puede prescindir de Loyola y de toda la historia en su propia estructura. Y entonces esta situación al mismo tiempo se podría comparar, y eso sí ya es una opción, con otros teólogos contemporáneos de Loyola que coinciden con este principio de tener la disciplina para vencer la pasión. Entonces nos preguntaríamos desde nuestro punto de vista de hoy, ¿qué querían, qué reconocían ellos en la palabra pasión? No es tan difícil nada más con que nos demos cuenta que protestantes o católicos, los cristianos, crecemos siempre oyendo que en Semana Santa ritualmente conmemoramos la pasión de Cristo. Bach, que nació cuando estaba muriendo Calderón, así se enlazan las cosas. Bach tiene entre sus muchas obras imprescindibles las pasiones. Pero ahí las pasiones se refieren a las pasiones del único que puede responder yo soy quien soy.
¿De quién son las pasiones? Pues ¿cómo preguntas? Por eso no son de Bach, él las compuso, pero las pasiones son las que vivió Dios Hijo y quiere decir sufrimiento. El Vía Crucis es el sufrimiento y la pasión de Cristo, que es lo que se conmemora en Semana Santa, termina en la crucifixión. Y ahí vemos que Cristo está clavado y todas las cosas, está sufriendo muchísimo y no pierde la entereza, porque se ha humanizado. Él dijo en algún momento allá en la eternidad a su papá, antes de que se separara de él, dijo las palabras de una amiga mía muy conocida aquí en México, que yo siempre recuerdo, porque cuando oía que una de sus amigas confesaba que le tenía pánico al avión, entonces se ponían a platicar de eso y decía, le preguntaban, ella se llamaba Guadalupe Marín y es muy conocida porque fue la primera esposa de Diego Rivera, y entonces dijo, o la esposa, como ella decía, yo fui la esposa legítima, entonces, porque ella es la mamá de sus 2 hijas, ¿no? Bueno, y tenía una personalidad muy propia, y entonces ella cerraba la conversación cuando decían, pues con una pastilla, te tomas una pastilla, te subes al avión y ya llegas bien y ya no sentiste el miedo. Ay, no, oye, decía ahí. Si me va a pasar, yo quiero sentirlo todo. ¿Sí? Y entonces, a mí no se me olvida eso porque digo, eso es lo que le dijo el Hijo al Padre allá arriba. Yo quiero sentir lo que es morirse. Y de eso fue de lo que se ocupó Sor Juana. Es decir, qué cosa tan rara que alguien que es inmortal quiere morirse. Eso sí es totalmente único. Por eso, bueno, pero pues es quien es. Ahí sí no es cosa de que es que no es lo que parece, no, al contrario. Es porque es quien es, que entonces la palabra pasión y pasiones de Cristo resulta tan dominante, tan fuerte, hasta que en la medida en que declinaron las religiones a partir del siglo XVIII, se va aproximando eso que sucede exactamente un siglo después de lo que estamos estudiando. En Alemania, en el norte de Alemania, brotan unos poetas, cada quien con una individualidad muy propia, casi todos ellos a merced de su propio desquiciamiento, todos están realmente locos, pero son grandes creadores, y los hemos reconocido en la posteridad con la etiqueta de los románticos. Pero una de las cosas que los mantienen siempre en la cumbre de la atención es que ellos le dieron otro sentido a la palabra pasión. Y los melodramas del cine nacional heredan esto inmejorablemente, y en ellos sintetizo todo lo que quiero decir en este sentido. La pasión manda, ¿sí? Eso no se hubiera dicho jamás. Y a la opuesta de la pasión manda está estas teorías que dicen lo importante es vencer las pasiones de los humanos, que se vencen con disciplina en una lucha porque finalmente lleguemos a la victoria de uno mismo, de sus propias pasiones. Esta es la gran prueba de Alejandro. Cuando Alejandro y Apeles tengan la conversación decisiva en donde Apeles le dice, primero te puedo decir que lo que les pasa a este hombre es que está enamorado, pero no solamente enamorado, está a merced de su pasión. Segundo, que la dama, así le dice, se llama Campaspe. Bueno, no se mueve el emperador porque es Alejandro, pero se siente la vibración terrible, el impacto que tiene él, para que dentro de lo que es una obra de teatro, él descubra con nosotros como testigos cómo se llama la dama que mueve la pasión de Apeles, la misma dama que lo tiene a él de cabeza. Y entonces se da cuenta de que si él cede a todo el proceso que corresponde a los rivales, su imperio y todo va a estar de cabeza. Entonces esto sugiere, esto ya ahí hay que ver algunos chismes que tienen rango histórico,
pues ya puede uno ver que detrás de todo este equilibrio que está idealizado por las meninas, entonces hay la pregunta, ¿cuáles son los puntos vulnerables de los herederos del Imperio Español, particularmente de Felipe IV? Tenía su concubina, sus concubinas. Desde luego es muy probable que como monarca no esté apasionado por su esposa. Estaba apasionado por una señora, por un señor, por la jirafa, por la cucaracha de la esquina. ¿Quién era su debilidad amorosa? ¿Sí? Tenía rivales. Cuando todas estas preguntas las hace uno a partir de los hechos que está viendo aquí. Y no es imposible para el espectador no encontrar un equivalente, una identificación en las figuras de su época, tan pronto como cada espectador logra hacerlo. Por eso, tanto el pícaro como Apeles el filósofo, todos van contribuyendo a que de pronto lleguemos a lo que desean todos y Calderón antes que nadie. ¿Qué va a pasar? Pregunta. Y lo resuelva diciendo, el emperador va a resolver como debería resolverlo. Ustedes saben que esa no es la realidad que vivimos. Todo esto sucede en la realidad que tenemos, pero sucede no como debiera, sino sucede en relación con todas las corrupciones de todos los ideales que ahora inverosímilmente, pero ejemplarmente, van a ordenar todo este desorden en la imagen final que va a tomar el camino del Peloponeso, que nosotros sabemos que es el camino de la mortalidad, en donde todo va a llegar a la verdadera equidad y a la ideal justicia que del Peloponeso por acá está desajustada, pero porque va a llegar finalmente allá, en lo desconocido, en lo mortal, en lo que no podemos prever, pero que sabemos que todos vamos para allá. Y entonces es aquí el momento de decir que si el mundo de los súbditos de España en su 100% no se cumple, sino solamente en una minoría que lo haya estudiado, el reciente pasado que llamamos Renacimiento, durante el cual nos conquistan a nosotros, los pintores del Renacimiento italiano registran grandes obras de arte en donde todas son distintas, pero tienen un punto en común. En ellas hay un letrero, siempre, que nunca hemos sabido identificar o reconocer, y que se aplica a este momento del desenlace de darlo todo y no dar nada, rumbo a más allá del Peloponeso. Dice el letrero 3 palabras, et, que quiere decir también, como en et tu Brutus, et in Arcadia. Arcadia es la imagen griega del paraíso, et in Arcadia ego. O sea, yo también en el paraíso, ahí estoy. Y esa frase se le atribuye a la muerte, ¿sí? España no tiene tan ostentosamente este letrero puesto porque no lo necesita. Eso está implícito en todas las obras del barroco. Y particularmente hay otros pintores que de manera muy impresionante y irresistible de estudiar, traen a la muerte para que allí esté presente siempre. Entonces, si está allí, pues sería una redundancia terrible poner et in Arcadia ego, si ya la estamos viendo que ahí está. Entonces, tenemos siempre la estética del barroco español, que es siempre admirable, y siempre en ese paraíso, et in Arcadia ego, yo la muerte. En el arte de Calderón
toda su obra puede estudiarse con esta presencia como centro de gravedad. Siempre está presidiendo la muerte. Aquí está fuera de escena, más allá del Peloponeso. Pero porque sabe Calderón lo que nosotros sabemos, ya se sabía muy bien en el siglo XVII, que Alejandro no sobreviviría mucho tiempo a su designio de apoderarse del resto del mundo. Y que lo contrario de él, una cosita de este tamaño, inesperadamente le picó y adiós Alejandro. ¿Por qué? Porque et in Arcadia ego. Y de ahí también esa ironía intencional de Calderón de presentar estas idealizaciones históricas, mitológicas, sociales, como en el caso de teológicas, porque el gracioso en España es una imagen deliberada de un problema teológico del cual hablaremos en otra ocasión, pero que tiene que ver con estas dos caras de la palabra gracia, la gracia de Dios y la gracia de los humanos, ¿sí? Dios le dio gracia a los humanos y los humanos los puedes dividir, para decirlo confianzudamente, en graciosos y en hígados. Sí, hay quienes tienen el hígado podrido y hay quienes tienen el hígado padrísimo, ¿sí? Y entonces esos son los graciosos. Y esos siempre, siempre vendrán a escena con una afirmación no solamente de vida, sino de humanidad. Una humanidad que tiene más fuerte que cualquier bomba atómica el deseo de sobrevivir. Y por eso no será indiferente ya para ustedes nunca que Calderón le haya querido llamar a este pícaro chichón. Y sobre todo dicho en México, ¿verdad? Chichón. La pronunciación y nuestra experiencia aún contribuyen a que sea más gracioso si lo vemos. Imagínenselo como un punk, pero un punk del metro, no un punk de Buckingham Palace, sino realmente de aquí, del metro, de acá, de Ciudad de Nezahualcóyotl, de lo que sea. Imagínenselo siendo gracioso. Como son muchos de estos que nos esperan en los cruceros y que hacen pantomimas y cosas, hay muchos que el ratito que los vemos realmente son graciosos y han nacido de este desequilibrio. Y en esa brevedad, en ese abrir y cerrar de ojos, son una afirmación de este impulso de vida, ¿sí? Su propia necesidad los hace graciosos. Y Dios no se opone a eso, porque sabe que si les quita esa gracia, desaparecemos todos, ¿sí? Porque si esos graciosos los deshacen los gobernantes, no, ya sabemos, tenemos muchos testimonios de lo que pasa, ¿sí? Los que fuimos niños en tiempos de la guerra, todos supimos contar los cuentos de Hans y Fritz. Y frente a los de Cantinflas, bueno, uno contaba un chiste de Hans y Fritz y todo el mundo se quedaba. Porque venían del lugar menos gracioso de la tierra y de la cultura. Se terminó la guerra, fueron castigados los fascistas, fueron castigados los nazis, desaparecieron los cuentos de Hans y Fritz. Aparecieron otros, ¿sí? Pero desaparecieron esos. Entonces, no les quitemos el agradecimiento a estos absurdos, pero indispensables compañeros de nuestra vida, que cuando vienen a escena es cuando realmente son graciosos, ¿sí? Siempre con una distancia que nos conviene a los dos lados. Bueno, entonces ahí se cumple finalmente y por eso la obra va a terminar con los versos que le dio a Chichón Calderón de la Barca, que voy a leer yo, y que dicen: una vez que
si va la procesión, Él no se va con la procesión, se regresa con nosotros, porque en las obras de España siempre, el que siempre regresa y no se va con los demás, es el gracioso. Este viene con nosotros y nos dice, Apeles el pintor se queda con Campaspe, el emperador con Estatira, con Salma, etcétera, lo que ya dijimos, y dice Apeles, dichoso yo que he alcanzado ver el fin de penas tantas. Ya pasaron sus paroxismos, ya pasaron todas las cosas, idealmente todo quedó en su lugar, eso en escena, que bueno, ya sabemos que en la vida todo vive fuera de su lugar. Bueno, y que mientras hay esa vitalidad, es mejor que las cosas estén fuera de su lugar y no cada cosa en su lugar, porque así vivía Hitler, ya sabemos las consecuencias. Bueno, entonces dice, dichoso yo que he alcanzado ver el fin de penas tantos, y dice Chichón, más dichoso yo que libre quedo cuando otros se casan. Y pues más desocupado estoy, y yo me uno a esta frase, humilde a esas plantas, seré quien pida por todos el perdón de nuestras faltas, aunque es darnos lo que es nuestro, darlo todo y no dar nada. Muchas gracias.